Buenas noches, ¿cómo están, hermanas, hermanos? Buenas Muy noches. buenas noches, hermano. Buenas Buenas noches. noches, compañeros de la sala. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Kanisaki. Tapinir Anitaptawa. Waliki Hilata. Waliki, waliki. Waliki. Camisa Casa Gilata Froilán. Waliki kama kiskara. Armaquipana. Maskiari makipana, tapenitaki. Bien, yo creo que podemos empezar con la sesión de esta noche. Bienvenidos otra vez. Vamos a continuar entonces. Voy a compartir pantalla. Nos han preguntado simplemente que... Bien. Bien, hermanos, entonces continuamos con el contenido que nos toca desarrollar esta noche. Se ve la diapositiva, ¿cierto? Sí, Muy bien. Se Entonces, ve. continuamos. Habíamos una manera de resumir lo que habíamos estado conversando la anterior vez. Serían estas algunas categorías que se tiene en el... Una fecha tentativa. Habíamos dicho que entre las categorías cognitivas o verbos epistémicos en el Aymara podemos recuperar algunos de estos. El muspaña, habíamos hablado, es el asombro con el que al contemplar, al observar, al escuchar algo, nos podemos poner en ese estado de inquietud, pero quietud al mismo tiempo, ¿no? El muspaña, el parpaña, cuando despertamos, abrimos los ojos, vemos lo que no se veía, aprendemos lo que no se sabía, pensamos lo que nadie pensaba, etcétera, ¿no? Artaño. O propiamente la observación, la mirada, la percepción visual, o su parecido, otra palabra, kamiaña, la vigilancia, ¿no? O el escuchar, que estaría con su raíz en isaña. Habíamos hablado de la memoria en sus dos sentidos, ¿cierto? Tanto del pasado como del futuro, que está concentrado en la misma categoría. O el pensar, el razonar, más lógico, pero no reducido a la lógica clásica, sino modal y multivalente. El upín. El yatiña, cuando ya se adquiere una capacidad práctica teórica para hacer o producir algo. La gente o entender cómo se producen las cosas en la naturaleza, ¿no? El duraña, bueno, es todo lo que se hace operativamente, es lo que da lugar inductivamente, diríamos, a este saber hacer, el yatín. O el amuyaña, que ya sería una comprensión global de cualquier suceso, un fenómeno, dentro de un acontecimiento que lo envuelve, ¿no? Y el decir, el discurso, la formulación lingüística, que todas estas formas de saber nos permiten expresar y comunicar a los demás en nuestra comunidad epistémica. Pero habíamos dicho también que todas estas formas de sabiduría o de adquisición de sabiduría, al final se anidan, se amarran, se integran en el chui, ¿no? Y habíamos dicho que sería mejor seguramente que en vez de hablar de una filosofía de la mente como es común en la filosofía tradicional, podríamos hablar de una filosofía del chui o de una sabiduría del chui, que dentro de ella o alrededor de ella estarían estas formas cognitivas, ¿no?
Y habíamos sugerido que también hay virtudes intelectuales o habilidades cognitivas propias de cada persona, diferente en cada persona, serían también los que animan, motivan estas formas de cognición, que sería el curioso, el inquieto, el tuji, ¿no? O el que hace todo sin perder el tiempo, se ocupa de muchas cosas al mismo tiempo, uno tras otro, etcétera, se mantiene ocupado, el apco, o el que es perspicaz, inteligente, rápido en entender, aprender cosas, el chiki. Y también esto que es muy interesante, el iku, ¿no? Aquel que tiene pericia en cualquier ámbito, pero al mismo tiempo lo hace con alegría. Esto un poquito resumiendo, recordando lo que habíamos visto y vamos a ir ampliándolos poco a poco, ¿no? Ahora, habíamos dicho, no vamos a entrar mucho en la filosofía de la ciencia que ya es conocido, la etapa después del neopositivismo y la concepción heredada, después se viene la crítica historicista, digamos, de la ciencia y su progreso. No vamos a entrar mucho en eso. Y ahora vamos a un poco a enfatizar quizás algo más desconocido en Latinoamérica, o por lo menos hablo de las universidades de Bolivia, que no se conoce mucho las tradiciones actuales, no, bueno, ni tan actuales, digamos, hace unos 50 años, de los debates propiamente dentro de la epistemología, la filosofía o teoría del conocimiento. Siempre es referido a la ciencia también, aunque no tan específico como la filosofía de la ciencia, que prácticamente se cierra, ¿no? a la física, sobre todo a la física, cómo se genera una teoría, cómo se observa el mundo, etcétera. No se cierra tanto eso porque puede abarcar todas las disciplinas, la ciencia o el método, el conocimiento científico en general, diríamos, que sería la epistemología, ¿no? Y esas dos tradiciones son esto, ¿no? La epistemología analítica, desde el 76, sobre todo en Estados Unidos, y también en Europa, y igualmente la otra tradición, la epistemología naturalizada, ¿no? Vamos a empezar esta noche recordando un poco eso. Pero recordando otra vez la definición, quizás no técnica, pero más tradicional de qué se entiende por conocimiento. Ya habíamos criticado en la anterior sesión que implica muchas cosas culturales propias de Europa, ¿no? Cómo se entiende el conocimiento, eso de dividir sujeto-objeto, distanciarlo, de que sea universal, abstracto, racional, instrumental para el dominio, etcétera. Habíamos criticado todos esos aspectos. Pero ahora entremos a una definición más analítica, ¿no? El famoso y tradicional concepto, el análisis tripartito del conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? Esto viene desde el diálogo, los diálogos famosos de Platón, que se define el conocimiento como creencia verdadera y justificada, ¿no? Porque se dice que alguien conoce algo, la formulita que expresa eso es S sabe que P. Un sujeto sabe una proposición. Eso es. Aquí tenemos un sujeto, ahí tenemos una proposición, y esa proposición que formula, enuncia un estado de cosas, está en la realidad. Entonces, entre la realidad externa, entre comillas, y la proposición que lo expresa, tiene que haber una relación de verdad, ¿no? Vamos a esta noche ver también, y en Aymara, cómo se entiende la verdad, ¿no? De todas maneras, podría haber otra definición de conocimiento también, desde el naturalismo científico, por ejemplo, que diría, también puede entenderse el conocimiento como creencia verdadera y confiable. Hay una pequeña diferencia, ¿no? O aproximadamente verdadera y, sobre todo, ser producto de procesos fiables, como la ciencia, por ejemplo, ¿no? Bien. Ahora, si tiene que ver el conocimiento con un sujeto y una proposición que sabe, obviamente nos vamos a preguntar qué es sujeto. ¿Quién es o cómo es el sujeto cognitivo?
Ahora nos estamos limitando al sujeto humano, ¿cierto? Pero no solo puede ser el sujeto humano, sino sabemos desde la etología cognitiva, por ejemplo, o la misma biología cognitiva, que los animales, incluso las células individuales, conocen, mira, conocen a su manera. Esto no se hablaba hace años, ¿no? Pero en etología esto ya se sabe, ¿no? Se habla de cultura de los animales, la cultura, es decir, de los pumas, la cultura de los cóndores, la cultura de las llamas, podemos hablar. No no he recogido mucha investigación en ese sentido, pero está para abrirse a eso, ¿no? No vamos a entrar mucho en eso, pero el otro debate, por ejemplo, que se tiene es que antes se pensaba que el único ser que tiene conciencia y autoconciencia, quizás en el sentido de Hegel, es el ser humano. Pero ahora ya se discute hace muchos años que también los animales tienen autoconciencia, pueden reconocerse quién es. Bueno, hay muchos experimentos en el sentido, en la etología, ¿no? No solamente en los primates, sino otras especies también, incluso de las plantas. Eso es, aquí es un debate mucho más complicado, ¿no? Porque la ciencia estándar suele no reconocer, ¿no? Pero desde fuera de la ciencia dominante se puede hablar, se habla, hay muchas hipótesis, etcétera. Por ejemplo, que las plantas perciben el entorno, el peligro. Dice que los troncos, las hojas en un bosque tiemblan cuando el leñador ingresa, etcétera. Eso está igual, es todo un mundo que está por hablarse, quizás habría que profundizarlo, no lo tengo ahora, ¿no? Pero se sabe que las plantas se comunican entre ellas, etc. Y eso, ¿cómo lo podemos ver desde la Aymara? Hay una categoría muy interesante, ¿no? Lumasa. El lumasa. ¿Qué es lumasa? A ver, en palabras sí, muy sencillas. Hay un fruto, digamos, sancay, como una guarajo, podemos decir, ¿no? Una planta espinosa, como un cactus, pero pequeño, que tiene su fruto, florece luego. Entonces, esa flor puede ser lumasa. ¿Qué quiere decir? Que puede predecir, indicar, porque está conectado de alguna manera con crecimiento y el tamaño de los frutos y las flores de otras plantas. El lumasa del sancay, o sea, el sancay, su tamaño, su manera de florecer, etcétera, te puede indicar cómo va a producir la papa, por decir. Entonces, habría que explorar mucho más esta categoría aymara de lumasa y entender la interconexión biológica, ¿no? Entre las plantas. Y de ahí que en el aymara y de hecho en la cultura andina en general se habla de los bioindicadores, ¿no? Hay animales que indican cómo va a estar el clima, etcétera, pero esto particularmente es entre las plantas, sus flores, sus frutos, como que hay una interconexión. Eso está por verse también. Entonces, no es tampoco solamente el sujeto humano que conoce y del cual va a hablar la epistemología. Podemos abrirnos a mucho más. U otras hipótesis, igual que la ciencia normal, la ciencia dominante, no suele reconocer. La famosa hipótesis de Sheldrake, ¿no? La resonancia mórfica. Se dice que hasta los minerales, no solamente animales o vegetales, sino hasta los minerales tendrían como una especie de memoria colectiva. Si algo les afecta en un lugar a una especie animal o incluso mineral, entonces esos aprendizajes, entre comillas, puede transmitirse a otros lugares en la misma especie. Entonces pueden cambiar, ser afectados en un lugar a otro lugar. Es eso, ese fenómeno que estaría tratando de recoger esta resonancia mórfica, ¿no? Que se transmite a distancia, aprendizajes entre los miembros de una especie, incluso de minerales. Eso habría que ver también. De todas maneras, hay ideas ya hace mucho tiempo que se manejan de eso. Y como les decía, hasta las células, pues, la vida más simple quizás, ¿no? Entre comillas, que no tiene cerebro ni nada, o sea, la parte más diminuta del que estamos compuestos, incluso se podría hablar que tuvieran una cierta voluntad, un conocimiento.
no en el sentido de ser conscientes, en el sentido humano que entendemos normalmente, sino de otra manera, ¿no? ¿Por qué? Porque esas células, o todas las células, gestionan la vida, ¿cierto? Su movimiento. Además están programados por la genética, por los genes que cargan su núcleo, de actuar de ciertas maneras, de especializarse, etcétera. Eso es súper complejo, ¿no? Como desde las células madres, desde un embrión, se va a ir formando, por ejemplo, células óseas, células musculares, etcétera, etcétera. Pero no solo en la composición del cuerpo humano, sino se puede hablar de todas las células, incluso las vegetales, ¿no? Bien, decíamos, entonces, por un lado hay un sujeto que conoce, y privilegiadamente estamos hablando del sujeto humano. Y habíamos dicho también que ese conocimiento no es de las cosas reales que estarían allá afuera en el mundo, sino únicamente nos vamos a limitar a cómo lo formulamos como seres humanos en nuestros lenguajes, en nuestros idiomas, los hechos que suponemos que se dan en el mundo. Entonces, el conocimiento acerca del mundo es proposicional. Es un saber teórico acerca de los hechos. ¿Qué son los hechos? Son enunciados, o sea, formulaciones lingüísticas, ¿no? Palabras desde un sujeto predicado, etcétera, todo lo que sabemos desde el colegio, que describen un estado de cosas. ¿Sí? Suponemos que están así objetivamente en la realidad. Esos estados de cosas pueden ser actuales, claro, lo podemos estar viendo ahorita en una pantalla. Alguien puede decir, estoy viendo una diapositiva en la pantalla de mi computador. Eso sería una proposición actual, ¿no? O puede ser una proposición de algo posible o de algo que no es posible, etc., ¿no? Entonces, las proposiciones no se refieren a las experiencias psicofísicas. No dicen, o sea, exactamente qué estímulos luminosos están ingresando por mi retina y además cómo lo siento eso en mi mente. No se refiere a eso, ¿no? Ni tampoco a los objetos reales mismos, como ya dijimos, sino a los estados de cosas que existen o suponemos que existen en el mundo, que pueden ser dichos o no. Claro, muchos de los estados de cosas que estarían dándose en el mundo puede ser que no lo captemos por multitud de razones, ¿no? O sea, que no lo podamos expresar. O sea, hay cosas que desconocemos porque no los estamos enunciando, no los estamos formulando en proposiciones claras y precisas. Por tanto, lo desconocemos. Pero hay otras cosas que sí lo conocemos habitualmente y a partir de eso partimos, ¿no? Los estados de cosas, entonces, son entes que existen en el mundo como un conjunto de objetos a los que se atribuye una relación y un estado. Eso es una proposición, ¿no? O resumiendo, podemos decir, la proposición es el enunciado o conjunto de símbolos que tienen sentido para nosotros, en el que se afirma algo que es susceptible de ser verdadero o falso. Esa es su única función lógica de una proposición. Formulas algo, enuncias que dices que el mundo está así o así, y cómo calificas ese enunciado, pues diciendo si es verdadero o falso, ¿no? Y un ejemplito para entrar a la aymara un poco, se dice, por ejemplo, pachar kunun tatawa. Ahora, aquí nos podemos complicar, ¿no? Con esto quiero decir simplemente que todo enunciado en la ciencia o en la cultura, en habla cotidiana, todo enunciado, su comprensión está dentro de una cosmovisión, dentro de un horizonte cultural, ¿no? Entonces, ¿por qué cómo podemos entender pachar con un tatawa? Pacha, ya, puede ser tiempo, puede ser espacio, pero no se limita a eso. Hay toda otra consideración que no vamos a entrar ahora, que es la pacha, ¿no? Kuno es la nieve. Kunuski o kunun tatawa quiere decir está nevado, harto, puro blanco está dejado, digamos, ¿no? Pero aquí no quiere decir eso, pachar kunun tatawa. ¿A qué se está refiriendo? Está diciendo el cielo está nublado de nubes blancas. Eso está diciendo. Entonces hay como un juego de metáforas, o quizás pacha se refiere justamente al cielo, es decir, lo que está sobre nosotros, más allá de las estrellas, ¿no? Y con un tatawa también como que connota que está cubierto
el cielo y está protegido, está calentando. Entonces en la noche, si hemos visto así cubierto el cielo, entonces en la noche va a calentar, no va a helar. Eso implica, ¿no? Entonces, toda proposición, para su entendimiento, hay que entender en qué contexto, en qué cosmovisión está formulada también, ¿no? Ahora, la verdad. Ah, aquí, a ver, aquí está cortito, pero vamos a abrir otras diapositivas para ampliarlo un poco, ¿no? ¿Qué quiere decir? Habíamos formulado al inicio de esta noche que el conocimiento es una creencia verdadera y justificada. Antes de entrar a qué es la justificación epistémica, consideremos también ahora qué es la verdad. ¿Qué quiere decir? Que cuando una proposición que lo formulamos lingüísticamente, que tenga una relación de verdad con lo existente real. ¿Qué quiere decir? Que una proposición P, cualquier proposición, ¿no?, sea verdadera, quiere decir que se ajusta de alguna manera al estado de cosas existente en el mundo objetivo. Eso es lo que intuitivamente entendemos por verdad, ¿no? ¿Con qué otras ideas tiene que ver entonces la verdad, lo verdadero? Pues lo que realmente está presente, es patente, lo que es. No tiene que ver con lo irreal, con lo fantasioso. En ese sentido, podríamos recuperar una palabra griega, aletheia o aletheia, ¿no? Es el develar, el descubrir, el destapar. Pues algo está cubierto con un velo, un manto. Entonces, cuando lo destapamos, ahí vemos, así había sido, en ese sentido, ¿no? O tiene que ver también con lo confiable, lo auténtico, no con lo falso y mentiroso, ¿no? Eso podríamos relacionarlo con veritas, latín, o el mismo fides, tiene que ver con la confianza en las personas, pero en las cosas también, ¿no? O cuando lo que se dice es lo que acontece, o se hace, no mentiras ni simulaciones. Con todo eso tiene que ver la idea de verdad, ¿no? ¿Cómo alcanzas la verdad? Pero resumiendo mucho esto, es que hay que combinar entre, por un lado, una fundamentación discursiva, es decir, la parte argumentativa, formulas una hipótesis, pero para sostener esa hipótesis tienes que respaldarlo con muchos argumentos, ¿no? Entonces ahí tenemos la dimensión argumentativa, teórica, discursiva, pero eso hay que combinarlo con lo práctico, es decir, con los desengaños que podemos sufrir en la acción, en nuestro trato con el mundo. Entonces, esa combinación nos llevaría a llegar a la verdad. Una argumentación hipotética de una pretensión de validez universal, eso sería la verdad, ¿no? Que es verdad, algo que siempre va a ser así, ahora, mañana, siempre, en todo tiempo, en todo lugar, no va a variar. Es algo que no pierde, un enunciado, una cualidad que un enunciado no va a perder. Eso sería la verdad. De lo contrario, si solamente vale en un lugar, un dicho o algo solo se entiende en un momento, pero ya es falso en otro lugar, eso ya no sería verdad. Aquí podemos entrar a la lógica también, ¿no? A Lukasiewicz, el famoso iniciador de la lógica trivalente, ya hace casi 100 años, en Europa, podemos decir, la verdad, para sostenerlo seriamente, tendría que ser una verdad absoluta. De lo contrario, no sería verdad. Es como que falso o mentirnos o disimular cuando decimos, es verdad, pero en cierto contexto. Es verdad, pero en cierta época. Eso no sería verdad. Sino la verdad tendría que valer en todo momento, en todo tiempo. Por eso se dice, es una pretensión con validez universal. Aquí les recomiendo un librito, un famoso debate reciente entre Richard Rorty y Jürgen Habermas, ¿no? Habermas, claro, va a seguir sosteniendo esta clásica idea de verdad que tiene que ser universal, y Rorty dirá, no,
no podemos buscar. Además, ¿cómo vamos a llegar a esa universalidad si ni siquiera podemos salir de nuestros intereses, de nuestra cultura, de nuestro idioma? No podemos saltar fuera de la mente, fuera del idioma y decir, aquí está la realidad tal cual, con el que te voy a demostrar, fuera del lenguaje, fuera de una cultura, fuera de todo, con el que te voy a demostrar que está, aquí es verdad absolutamente. No podemos hacer eso. Así discute Roth, ¿no? El neopragmatista. Y Habermas le contesta con otros argumentos de que la verdad va más allá del contexto. Es una recomendación que se puede realizar para este tema de la verdad. Teorías de la verdad. Hay muchas, ¿no? No vamos a profundizar mucho. Quizás la más clásica es la teoría de la correspondencia, ¿no? Decir de lo que es. Y de lo que no es. Eso sería, siguiendo la famosa formulación de Aristóteles, ¿no? Eso sería la verdad. Por ejemplo, la nieve es blanca. ¿Va a ser verdad sí, solamente sí? La nieve es blanca. Y digo, la nieve es café, pero en realidad, viendo la nieve es blanca, entonces hace falso, ¿no? Esta formulación, la nieve es blanca, sí, solamente sí, la nieve es blanca, eso está analizado por Tarski, ¿no? El gran lógico. Parece trivial, muy intuitivo, pero es súper complicado cuando entramos a la lógica y tratar de comprender cabalmente esto, ¿no? De todas maneras, creo que es muy intuitivo cuando decimos algo y eso se corresponde con la realidad, eso sería la verdad, ¿no? Y en Aymara algo así también se entiende. Enseguida pasamos a ver los sentidos que tiene la verdad en Aymara. Hay otras teorías de la verdad, ¿no? La fenomenológica, por ejemplo. Cuando hay una especie de coincidencia entre nuestra expectativa o la evidencia que tenemos de algo y en la conciencia, ¿no? Entre lo que esperamos y la evidencia que encontramos, si hay esa coincidencia, pero ¿cómo se da eso en la conciencia, ¿no? ¿Cómo lo percibimos, cómo lo sentimos, cómo las cosas se nos presentan a la conciencia? Ahí estaría la fenomenología. O desde la hermenéutica pudiéramos decir, la verdad es una apertura libre, una apertura lingüística de lo manifiesto, del ente. O otra teoría más tradicional también, la teoría de la coherencia, ¿no? Ya no sería la correspondencia entre el idioma, un lenguaje, y lo que está fuera del lenguaje, el mundo, sino más bien todo está dentro de un lenguaje, dentro de una teoría. Entonces, únicamente la verdad sería las relaciones de inferencia no contradictorias, sino concordantes, por eso coherentes, entre unas oraciones y otras oraciones, entre unas creencias y otras creencias. Si un sistema es coherente, entonces cuando formulas algo, no contradice, más bien aporta a la coherencia de ese sistema de ideas, de ese sistema teórico, entonces estás en la verdad, ¿no? En ese sentido. O la teoría pragmática. Esto también es muy discutido, ¿no? Cuando, cuando tenemos creencias y estas creencias funcionan, sirven, son útiles, entonces es verdad. Si no nos sirven para la práctica o para lograr un éxito, entonces es simplemente falso. Tiene ese sentido desde la pragmática, ¿no? Y ahora sí entramos a la parte de Aymara. Para aquí voy a compartir otro. Estamos. Bien. Esto ya lo dijimos, es una proposición cualquiera, es verdadera si es que se ajusta al estado de cosas, ¿no? Y también dijimos es una combinación entre argumentar con evidencias, pero en el marco teórico de las hipótesis, razonamos,
y justificamos su pretensión de validez universal. Pero también esa demostración, esa comprobación teórica, podemos traerlo más aquí y contrastarlo en la práctica, con el trato, en el mundo, si de verdad lo que decía nuestra teoría, en el mundo funciona así. Si nos contradice el mundo, nos chocamos con el mundo, entonces otra vez hay que modificar la teoría, etc. En esa combinación, como dijimos hace rato, ¿no? Esto ya lo pasamos. Ahora entramos en las formas de la verdad. Aquí hay, para resumir las teorías de la verdad que estábamos diciendo, ¿no? Hay una realidad objetiva, externa, entre comillas, aunque eso es discutible, después lo vamos a ver, pero con la proposición que lo formula, que lo enuncia, que lo describe, tiene que darse, ahí está la relación de verdad, ¿cierto? Y un sujeto que sostiene esa proposición. Y aquí toda la complicación donde entra es cómo vas a comprobar, justificar, demostrar esa relación. Ahí entramos en las diferentes teorías. Las teorías de la correspondencia estarán en esta relación entre proposición y realidad, solamente entre proposiciones, con relaciones de inferencia, ¿no? Que no puede haber contradicción, sino la inferencia tiene que ser de premisas hacia las conclusiones, y si no hay contradicciones lógicas, ahí estamos en la coherencia, ¿no? O desde la evidencia, cómo desde la conciencia de los sujetos se presenta el mundo, y eso lo podemos formular muy nítidamente. O la teoría del consenso, la verdad como consenso, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre vamos a ser los sujetos o los que pretendemos conocer los que nos vamos a poner de acuerdo, o vamos a criticar, pero al final, entre las críticas múltiples, como decía Peirce, el iniciador del pragmatismo, decía, al final de la investigación o de la comunidad de investigadores vamos a llegar a la verdad, ¿no? Entonces, siempre tiene que ver con cierto acuerdo, consenso entre los científicos, etc. O la práctica, la verdad, el criterio de verdad como la práctica, ¿no? Ahí esto es como. Y aquí entramos a la imagen. Es bien interesante cuando uno pregunta a un hablante nativo, una abuelita, ¿cuándo podemos decir que algo es verdad? ¿No? Checa es verdad en aymara, ¿no? Entonces, lo que un aymara comúnmente va a responder es Ukami panua ukamau sañaja. ¿Qué quiere decir? Si es que es así, recién hay que decir que es así. Ukamawa, enseguida entramos a la parte de la ontología. El Ukama es como un tercer, cuarto nivel, ¿no? Que entendemos la realidad, ¿no? Pero aquí podemos entenderlo fácilmente. Cuando algo es así o asá, de cierta manera, ¿no? Si es que es así, recién puedes decir que es así. Eso es la verdad. De lo contrario, o más bien, eso se dice para que después no se descubra lo contrario. Cuando cuando no había sido así como lo has dicho, había sido diferente. Eso ya sería el otro lado de la falsedad, de la mentira, ¿no? Ahora esto se parece a la formulación aristotélica, ciertamente. Habrá que ver con estudios quizás más etimológicos, etcétera, de dónde viene esta formulación actual. Ahorita no pudiéramos decir, bueno, ha venido por la influencia del cristianismo y ahí ha llegado cierta idea aristotélica. Bueno, podemos especular, pero cuando alguien se pregunta a un hablante nativo de aymara, te va a responder de esa manera, ¿no? Pero también hay otros aspectos desde la aymara misma. Si los relacionamos con la coherencia, puede decir, chiqsani, decir verdad. Entonces, en todo lo que se dice, no puedes contradecir, no puedes decir una cosa, después otra cosa también, otra cosa también. Entonces, en el aymara sí hay eso, ¿no?
Entonces, y cuando puedes insistir, saskaki no, kaukan saskaki, se dice. O sea, en vano me puedes contradecir ahorita, yo sé lo que he visto, yo sé cómo lo que he entendido, lo que he escuchado, donde sea voy a seguir diciéndoles. Kaukans, kunans, saskaki punions. Esa relación de decir, seguir diciendo insistentemente, estaría relacionado con la relación de coherencia inferencial de un discurso, ¿no? O la pragmática, podemos decir también. Quizás lo estoy forzando mucho, pero cuando dices, por ejemplo, Chetajaña, como que, cierto, mira, así había sido. Entonces, como que uno se autoconfirma lo que quizás estaba en duda. En ese sentido, se podría hablar también, o desde la fenomenología, ¿no? O desde la hermenéutica. No voy a entrar mucho en eso, más bien un poquito veremos qué sentidos tiene el checo, este término, este concepto, ¿no? ¿Qué concepto encierra? O mejor, ¿qué conceptos diferentes encierra este término? Viene del Puquina, como decíamos en la anterior sesión, está en el Puquina cheja. Entonces, seguramente es una hipótesis que se ha adoptado por tantos siglos de coexistencia entre el Aymara y el Puquina, del lado de Tiwanaku, más del lado del lago y toda su gran región de influencia, se habría adoptado esta categoría y luego pasó al Aymara, y hasta ahora sigue, y también en el quechua, ¿no? Inicialmente podemos separar tres aspectos en el checo, ¿no? Que son complementarios, pero es interesante que se puede distinguir, ¿no? Podemos hablar de un cierto estado encontrado, o sea, ya sea que lo podamos verificar, ¿no? Así había sido, pues encontramos un cierto estado, eso sería lo cierto, lo verdadero, ese sentido tendría el checo. Pero también puede ser como un estado arreglado, ¿no? Quizás consensuado, corregido, o algo recto o arrectado, quizás, enderezado, ¿no? También hay eso como un cierto estado arreglado, ¿no? Y podemos hablar incluso de un estado situado. Esto cuando tiene que ver el checa también con lo correcto, lo justo, ¿no? Pudiéramos separar esos tres aspectos. Por ejemplo, en el caso cuando decimos que es directo, tiene ese sentido, ¿no? Es algo rectilíneo, eso es checa. Por ejemplo, sukachikapa, sukachikapa, sukachikapa. Cuando a la yunta se le está enseñando, o sea, dos torillos, ¿no? Que todavía no saben arar, se les está enseñando y puede ser que jalen a un lado, a otro lado, entonces el que está agarrando sosteniendo el yugo, el arma que se dice, entonces puedes repetir, ¿no? Mientras enseña, está abriendo el surco, entonces el surco tiene que ser directito, no puede estar así, chueco a un lado del surco, ¿no? Entonces la línea recta, por ejemplo, ahí no puede ser hueco, chueco, o desviándose, dando vueltas muy, ¿no? Ese sentido tiene. O podemos decir chicachán, un alambre, no sé, algo que está chueco y lo puedes arrectar, chicachán. Chicaptayaña, volverlo recto. O chicatatayaña, entonces está algo jorobado o está ahí, no está directo, entonces chicatatayaña es desencorvar, ¿no? Ese tiene ese sentido de rectilíneo. Pero también, al decir chicapa, el pa significa, el sufijo pa es algo que sucede frecuentemente, algo repetitivo, ¿no? Pues aquí es más en el sentido de justo, en el sentido jurídico, digamos, ¿no? Sin desviación. Chicancaña, por ejemplo, estar en la justicia, estar en lo correcto, eso sería, ¿no? Chicanquir, el que obra con justicia, o chicanchaña, dirigir, normalizar, conducir. También tiene ese sentido un poco de derecho, de ser una persona recta, o la rectitud en el sentido ético, ¿no?
Y ahora en lo propiamente veritativo, aquí es interesante, tiene varios aspectos el checa. Es lo real, checawa, es cierto, eso es lo real, checa. Es algo fehaciente, checajaya, se dice, ¿no? O es algo que se va a conseguir, es una consecución, checasaya. Claro, ya pues lo haremos, digamos, ¿no? En ese sentido. Y lo haces, lo cumples. O algo inminente, checaponió, algo quizás no se esperaba, pero te das cuenta que sí o sí se va a dar. Entonces, algo inminente es checaponió. O puede ser, tener el sentido de corroboración. Checapi, dice, ¿no? En serio, de verdad, pues, digamos, ¿no? Es algo corroborativo. O la constatación de algo, ¿no? Chicaña, o lo cierto, chicaya, o la comprobación, chicata pasa, dice, ¿no? Entonces, estabas dudando quizás, pero con algún método de verificación puedes llegar a la comprobación. O el acertar, esto también es interesante, ¿no? Como apuntar una flecha, entonces justo le das en el blanco, es el acierto, ¿no? O lo auténtico, chicaña. Es decir, no son copias parecidas de algo, sino es lo auténtico, lo original, por decir. Y algo que tiene que ver con eso también es lo fidedigno, chicpachao, ¿no? Lo fidedigno, no como una copia casi igual, sino mucho más fuerte que eso, algo fidedigno, ¿no? O el cercioramiento, de casar. Esto de cercioramiento es bien bonito también, porque el sufijo sa es el evidencial personal, ¿no? Entonces, cuando no sabías, pero vas a verificar, no sé si el chuño ya está en su punto, listo para recogértelo, entonces dices, oh, no sabías que estaba congelado, entonces ves al ver y sentirlo, entonces dices, ah, ya está de verdad congelado. Chuyun katasa, en ese sentido, ¿no? Se casa, entonces cerciorarte de que había sido verdad o algo real, ¿no? O checar quizá en ese sentido. Tiene estos, quizás otros sentidos más, lo veritativo, lo verdadero en el Aymara. Son cualidades de adecuación, quizás podemos decir, a la realidad, ¿no? Que estarían expresando como una acreditación, un enderezamiento del acto cognitivo, ¿no? De lo que decimos, de lo que decimos que sabemos, de lo que decimos que entendemos, al acontecimiento real. Es un ajuste, un alineamiento, podemos decir. Es como si el checa significa la rectitud, entonces como que estaríamos hablando de un alineamiento al hecho producido, obrado, ¿no? Aunque también la verisimilitud puede modularse, ¿no? A ver si tenemos tiempito para hablar. Hay la confianza o diríamos los grados de confianza que un sujeto expresa respecto a su proposición, su enunciado. Esos son los evidenciales, ¿no? Puedo decir yo afirmo que es así porque es así. Ukama wa, ese wa expresa eso, ¿no? Pero puede ser que no lo sé bien, lo he escuchado de oídas nomás. Entonces, ukamipa, ukama usiwa, el dicho, ¿no? Entonces hay como unos 6, 7 tipos de evidenciales con diferentes grados de confianza del sujeto cognitivo respecto a su enunciado, que puede ser más o menos verdad, ¿no? Hay grados de incertidumbre también. Eso lo vamos a ver después, ¿no? Pero eso sí, aquí quizás el Aymara en el sentido es más realista, ¿no? El realismo en el sentido, tanto en el realismo científico como en el realismo metafísico, ¿no? Entonces la verdad estaría en las cosas. Kunas, ¿qué es? ¿No? Y no estaría en el discurso. En el discurso más bien puede estar la mentira. ¿Qué dice? En el dicho puede estar la mentira, pero la verdad está en las cosas. Esto es solamente como una diferencia intuitiva. No se ha trabajado mucho, pero por lo que puedes oír en el habla cotidiano hay esa diferencia, ¿no?
¿Y cuál es el criterio de verdad? O sea, el Aymara, ¿cuándo vas a decir y cuando le preguntas, ¿y cómo sabes que es verdad? Entonces, algo muy directo, intuitivo, es que te van a responder, es que si es que lo has visto, si es que lo has escuchado, puedes decir, puedes afirmar esto o aquello. Si no, no, va a ser tu invento, va a ser tu mentira, ¿no? Entonces, el criterio de verdad o la manera de decidir si una aseveración es o no verdadero es la certeza sensible, podemos decir, en el sentido de Hegel, ¿no? O sea, es con la percepción visual directa, un hasi, viendo, o la sensación auditiva, ¿no? Inmediata, istasa, es que algo se verifica, ¿no? Por eso se dice, por ejemplo, Unijaña puni, ukao cheka, ver siempre, eso es, o istaña, ukao cheka, escuchar siempre, eso es, es decir, se verifica a través de la experiencia personal, vivencial, viviendo el hecho, escuchando lo dicho, ¿no? Han yaka arunakam y hatas. Eso también es bonito, sin aumentar otras palabras. Ir hatan, iraña es llevar algo pequeño, puedes ir a intercambiar como una moneda o llevar una pequeña encomienda, etc. Eso es iraña así, ¿no? Entonces, las palabras tienen ese juego también. Puedes ir aumentando palabritas, otras palabritas para darle otro sentido, etcétera, ¿no? Los dobles sentidos, los triples sentidos, hay ese juego de palabras. Entonces, pero si caes en eso, entonces no estarías alineándote a la exactitud de la verdad, ¿no? Entonces, sin aumentar otras palabras. Pues, así normalmente se expresan en Aymara, ¿no? Si bien puede hablarse, como hace rato decíamos, Cheksaña, decir la verdad, se puede decir también Hanakyu Aruja. La palabra es clara, ¿no? La claridad, la elocuencia de las palabras, que tendría que ver con la coherencia, como decíamos entre las teorías de la verdad, ¿no? No puede uno caer en los comentarios infundados, ¿no? Hakin Arupa Kispawa, eso se dice. O sea, esto también hay que verlo con cuidado, ¿no? No puede ser solo la palabra de la gente. Entonces, ser solo palabra de la gente. Qué interesante eso, ¿no? O sea, Sañakipi, eso es otra expresión también que tiene que ver con esto, ¿no? Puede decir nomás la gente, puede estar hablando nomás, pero y no estaría, digamos, acreditado prácticamente y coherentemente con el Cheka, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos para redundar un poquito más. Digamos que, imagínense que, bueno, ya hemos pasado septiembre, estamos, digamos que ya ha llovido, ahora no está lloviendo lamentablemente, pero puede ser que en octubre lleguen las lluvias y tenemos pensado sembrar quinoa, ¿no? Eso en septiembre tendría que hacerse, ¿no? Y digamos que una familia, el papá, don Juan, digamos, afirma en ese contexto, ¿no? Están esperando las lluvias y digamos que ha llovido un poco y está listo la tierra. Pues puede afirmar, don Juan, Hanunaj Sumach Aranawa. Está diciendo, la parcela está bien mojada. Dicha proposición es verdad si corresponde a la realidad. Aplicando un poco la teoría de la correspondencia. Si tal parcela está adecuadamente mojada. En este caso, aquí ya entramos más a la filosofía, más a las teorías de la verdad, ¿no? En este caso, el mundo puede constar, puede componerse de simples lógicos, se dice, ¿no? O los hechos que hace rato hablábamos, ¿no? Por ejemplo, parcela seca, parcela poco mojada, turpacharana, se dice, ¿no? Poco mojada, o curapati, se dice. O sea, apenas una pequeña llovizna y lo único que va a servir es para que broten las primeras hierbas, ¿no? Curapati, ¿sí?
Entonces, habría varios sentidos de decir parcela poco mojada. Otro puede ser parcela seca. Otro hecho lógico puede ser parcela bien mojada, ¿no? De todas maneras, solo son maneras de expresar lingüísticamente, ¿no? No son tan, no sé, con una precisión súper milimétrica, ¿no? Estas maneras de formular hechos, digamos, serían datos sensoriales u objetos de cognición directa. O sea, estas maneras de decirlo podemos sentir. Entonces, o sea, podemos ir a la Hanuna, la tierra que está removida para el escarbe, por el escarbe del año anterior, eso es el Hanuna, ¿no? El año pasado estaba sembrado algo, otra cosa ha quedado removido, ¿no? Entonces, eso ya está charana, está mojado. Pues, o serían tipos de situación con los que se correlacionan las palabras de la preposición, ¿no? Tales estados se pueden evidenciar con la percepción sensorial, claro, viendo la tierra, ¿no? O tocando la tierra, o escarbando un poco, o sea, ya es una experiencia de trato práctico con el mundo, como decíamos más antes, ¿ve? Si es superficialmente mojado, o más adentro profundamente está mojado, etcétera, ¿no? Entonces, hay una experiencia ahí inmediata, incorregible, o sea, muy verdadera, ¿no? Al decir eso, al verlo, asumiendo que don Juan se alista para ir a sembrar, o sea, ya está, o sea, está bien mojado, ha dicho, ¿no ve? Y además se ha, entre comillas, comprobado que es así. ¿Qué es cómo va a actuar en consecuencia? Con esto quiero decir que la verdad en Aymara no es simplemente teórico, o sea, no es solamente discursivo para entender estas relaciones lógicas entre lo dicho y la realidad, sino te impulsa a actuar en consecuencia. ¿Qué va a hacer don Juan al decir Suma Charanawa? Bueno, va a alistarse para ir a sembrar, pues. Va a cargar la semilla, va a preparar la yunta, las cargas, etcétera, etcétera, ¿no? Son actos que presuponen lo sabido, verdadero, y que se enderezan o alinean al suceso. Va a la parcela humedecida y siembra, ¿no? El día indicado. Con lo que después se va a afirmar, Hanunah Jupah Iskataba. La parcela está sembrado aquí, ¿no? Entonces, hay como en el dicho, en la formulación de una proposición, ya está asumiéndose lo que hay que hacer entonces. Eso quiero decir, ¿no? Entre lo teórico y lo práctico, eso podemos ver también. Hay un saber, claro, que tiene una relación de verdad, digamos, con la demostración, ¿no? Ahora lo vamos a relacionar esto con las diferentes formas de saber que hemos introducido más antes. Hemos hablado del uñaña, el ver, ¿no? El yatiña, el saber, el lupiña, el pensar, el amuyaña, el comprender. Entonces, estas categorías, ¿de qué manera diríamos que son verdaderas? ¿O cómo es que llegan a ser verdaderas? Tanto la comprensión, el saber, el pensar o el ver algo. Eso es lo que un poquito vamos a correlacionar. Por ejemplo, en el caso del uñán, ¿qué es lo que le hace verdadero? Cuando se consigue algo, shikin. Entonces, has visto algo, pero ¿cómo sabes? O sea, cuando se logra, en la práctica, cuando se logra conseguir eso, ¿no? Si has visto que está congelado, pero puedes decirlo, el río está congelado, pero ¿cómo vas a saber eso? Cuando vas a ir a tocar con una chuntilla o con un fierro o lo que sea, y vas a conseguir lograr el jiquino, ¿no? Que eso se va a desportillar fuerte o despacio según esté congelado, ¿no? Entonces, tiene que ver con la búsqueda de eso, ¿no? En antaña, en la memoria, o sea, qué cosas tienen que ver con su verdad. Tendrá que ver, otra vez, aquí sería como se trata de una coherencia, ¿no? Y que está complicado porque, ¿cómo sabes que algo que se recuerda es verdad? Quizás tiene que ver con el pasado reciente, que sería más observacional,
pero quizás tiene que ver con una memoria muy larga de un pasado lejano. Entonces, aquí va a haber como un círculo, ¿no? Entre el recuerdo reciente y el recuerdo pasado, que además es comunitario. Entonces, no hay un criterio externo, por decir, ¿no? Entonces, por lo contrario sería olvidar, ¿no? Armay. Y en el caso de Lupiña, es Yanay. Cuando algo se ha pensado, ¿cómo vas a saber luego que es verdad? Entonces, Yanaña es como intentar. Entonces, como hacer hipótesis y luego eso se experimentará. Entonces, a ver, probaremos. Eso es probar o intentar en ese sentido, ¿no? Entonces, si lo que has pensado se manifiesta, las consecuencias de lo que has pensado, en los intentos prácticos se puede verificar, entonces tu pensamiento puede estar en relación de verdad, ¿no? O si lo contrario sería estar alerta, sin intentar nada. Entonces, en ese caso, no se va a ir a la verdad, ¿no? En el caso del yatiña, aquí es muy claro. En los otros parece una relación un poquito compleja, pero en este caso, en el yatiña, es muy claro. Tiene que ver con el uranio. Solamente cuando una persona, alguien hace, o sea, aplica operativamente sus manos, su cuerpo, todo, y lo hace varias veces, por ejemplo, hacer una casa, ¿no? Entonces sabe cómo poner las piedras en los fundamentos, en el taxi, y luego empezar, ya si es de adobe, entonces preparar, y tener listo el adobe, los vasos, y saber poner adobe por adobe, hacer una pared hasta luego llegar al techo y saber techar, y cada parte que tiene el techo, sabe hacer la casa, cada parte. Pues cuando ya lo ha hecho muchas veces, pues muchas lurañas van a dar lugar a este conocimiento verdadero del yatí. Solamente el que ha hecho muchas veces y ha hecho bien, ese es el que va a tener el yatiña chica, yatí, saber hacer verdadero, ¿no? De lo contrario, pues, será pues inaño, o sea, no ha hecho nada, o no sabe hacer. Por tanto, no hay verdad en su saber, ¿no? Ah, y en el caso de la muyaña, va a estar el yacán. Aquí también es un poco complicado, ¿no? Porque la muyaña es comprender en un cierto, localmente, pero global, ¿no? Entonces, ahí tiene que ver con una comprensión de la totalidad local de un fenómeno, ¿no? Pero, ¿cómo sabes que tu comprensión va a ser verdad? La muyaña tiene que ver, pues, lo que produce la muyaña es consejos, preceptos éticos de lo correcto, ¿no? Tiene que ver, siempre está conectada la muyaña con eso. Entonces, diríamos que un consejo práctico, ético, será verdad cuando entre las personas, digamos, hay ya caña. Ciertamente hay ya caña. Es decir, respeto, echarse de menos o las relaciones armónicas, digamos, que la vida entre las personas se da. Entonces, cuando hay eso, tiene ya, la muyaña tiene su certeza. Si no, no va a tener a muy, ¿no? Eso es. O puede simplemente abandonar, por tanto, no hay hazaña y tampoco hay verdad en el amuyaña, ¿no? Eso es. Entonces, ahora retornemos un poquito en donde estábamos. Tal vez hay alguna pregunta en este pequeño paréntesis que hemos hecho de la verdad. ¿Me permiten un minutito, por favor?
Bien, entonces, ¿hay alguna preguntita? Quizás sobre la verdad que hemos un poco revisado desde la Aymara. Sí, licenciado, buenas noches. Una pregunta, ¿hay algo similar a las categorías de subjetivismo y objetivismo en el Aymara? Subjetivismo y objetivismo. Sí, Mm, Pudiera ser, pudiera ser, a ver, en varios niveles, quizás en el habla, ¿no? En el discurso, cuando uno puede hablar por hablar o simplemente porque uno se le ocurre hablar cosas, quizás en ese sentido se podría hablar. Es una opinión subjetiva, es una opinión que solo él, alguien, solo él, solo ella está hablando. Puede ser eso una manera, ¿no? Y cuando más bien no es que solo habla por sí mismo, sino habla inspirado o haciendo caso a la comunidad, eso sería la parte objetiva quizás. No lo había visto de esa manera, pero un nivel sería en lo discursivo. Otro podría ser en las categorías que estamos diciendo siempre, ¿no? La muyaña, por ejemplo, quizás sea más objetivo. Es que cuando dividimos en lo tradicional, qué es lo subjetivo, qué es lo objetivo, es difícil encasillar, encajar a esa binariedad, a ese dualismo en el Aymara. Entonces, pero forzando un poco quizás, ¿no? Por ejemplo, el lupiña puede ser más subjetivo que objetivo, ¿no? El lupiña es cuando uno puede imaginarse cualquier cosa, ¿no? Entonces es uno. ¿A vos qué se te ocurre? ¿Qué has pensado? Pues kunas kuns lupta, lupiñanen, zapamaini lupiñanen. Cada uno puede pensar lo que sea, absolutamente lo que sea, ¿no? Eso es la potencialidad súper diversa, descentrado del lupiña. En cambio, cuando ya es yatiña, ya es una acreditación objetiva de parte de la comunidad y además tu propia habilidad de hacer algo tiene que ser demostrable, ¿no? Si no, no tienes yatiña. Puede ser, el lupiña puede ser subjetivo y el yatiña puede ser más objetivo, por decirlo. Aunque clasificando de esa manera sigue siendo un poco forzado, ¿no? Pues la muyaña igual podría tener los dos sentidos. Por en caso del ver, igual podemos dividirlo los dos, ¿no? Puede ser que uno nomás esté viendo a su manera, porque, no sé, sus ojos le fallan o algo, pero puede ser que cuando se llegue a ver comunitariamente, públicamente algo, quizás eso también puede estar en la observación. Pero esos detalles con cada categoría lo vamos a ver en su momento cuando lo abordemos, ¿no? Ahora, eso sí, les diría, no hay un poco esa clásica división cartesiana entre un yo interno, que yo soy nomás el que pienso, dudo, planifico, deseo, espero, etcétera, y una realidad externa, ¿no? Enseguida también vamos a ver en qué está ese debate entre lo interno y lo externo. Se está abandonando poco a poco y parece que todo es externo. Eso quizás hay un poquito más se va a clarificar. A ver, volveremos a nuestra... ¿dónde está? Bien, vamos a regresar aquí, que habíamos estado avanzando. Decíamos que el conocimiento se ha definido como creencia verdadera justificada, ¿no? Entonces ahora vamos a entrar un poco a al tercer aspecto. Es una creencia, ¿no? De un sujeto sobre una proposición. Y esa proposición tiene que ser verdadera. Hemos hablado ya un poco qué significa, qué sentidos tiene, tanto en las teorías de la verdad tradicionales como desde la imagen, ¿no? La rectitud desde la imagen. Pues ahora, ¿qué quiere decir lo justificado? A eso entraremos. Pero sintetizando un poco, hay tres condiciones para que algo
pueda ser conocimiento. Uno, que la proposición sea verdadera. Ya dijimos, ¿ve? La proposición, una proposición cualquiera, tiene que ser verdadera. Dos, un sujeto tiene que creer esa proposición, ¿no? Y tres, este sujeto tiene que estar justificado para creer en esa proposición. Y expliquemos un poco. Que la proposición sea verdadera, eso es estipulativo, o sea, tiene que ser así. Si algo se conoce, lo que se conoce tiene que ser verdadero obligatoriamente. No puede ser algo falso. Si es algo falso, entonces ya no estamos hablando de conocimiento. Por ejemplo, digamos que estoy en mi casa, en la cordillera, y es en la mañana, y las ovejas están en el corral. O, ya, bueno, en esta situación, están en el corral todavía, no han abierto el corral, y no han salido todavía para ir a pastar afuera, ¿no? Entonces, si ahí digo, las ovejas están en el corral, esa proposición es verdad, o mejor dicho, sé que mis ovejas están en el corral solamente si es verdad esa proposición. O sea, si las ovejas de carne y hueso están ahí encerradas en el corral todavía. Pero si han salido, quizás habían abierto, ya bueno, ya están fuera, más allá pastando, entonces mi proposición de que las ovejas estén en el corral ya va a ser falsa. Entonces, si digo mis ovejas están en el corral, ya no, si digo eso, ya no conozco eso, ¿no? El conocimiento no puede ser algo falso. Sí o sí tiene que ser verdadero. Eso quiere decir, ¿no? Que P debe ser verdadero. Para saber alguien tiene que creerlo. Bueno, eso es intuitivamente, a nosotros nos parece muy, muy obvio, ¿no? Claro, alguien tiene que, en su mente tiene que estar eso, ¿no? Si no, ¿cómo va a ser conocimiento, ¿no? Además tiene que ser sincero. Si digo, las ovejas están en el corral, al decir eso lo estoy creyendo, estoy convencido de que es así, lo estoy diciendo, ¿no? Entonces, solo que en este caso de creencia ya hay un problema, ¿no? Pero después lo vamos a ver. Primero no hay un término para decir creer. Entonces, en el Aymara es más directo, ¿no? Sé es saber. Y saber es cuando sé hacer algo, ¿no? O sea, he abierto la puerta, ¿no? He visto que las ovejas han salido. Al moverse la realidad, puedo, cómo se mueve la realidad, cómo se abre una puerta y cómo salen las ovejas y se dan. Entonces, recién puedo saber, entonces es directo. Pero creer es muy extraño, ¿no? Si nos cesamos al Aymara. Ahora, el tercer aspecto. Un conocimiento tiene que estar justificado, es decir, tiene que fundamentarse por qué es verdad, tiene que argumentarse. Hay que dar razones, ¿no? De esto, por esto, es que lo que digo es verdad. Estas cosas me han enseñado a saber esto, ¿no? Porque no es acertar por suerte, no es como damos un examen y un examen de preguntas de respuesta múltiple. No sé, pero marco A, B, C, y esto debe ser el C, debe ser el A, debe ser el B. Y por suerte le he achuntado, he aprobado el examen. O sea, mis respuestas habían sido verdaderas, pero es que no sabía, por suerte, eso no puede ser conocimiento, ¿no? Entonces tiene que haber una justificación de exactamente por qué cada respuesta que esté escogiendo, por qué sé que es verdad. No sé, lo he estudiado, está en la enciclopedia, en el manual, o lo he escuchado al profesor, o por lo que me acuerdo de una conferencia en YouTube, es que es así. O sea, puede haber un montón de razones para decir lo que estoy diciendo o la respuesta que estoy estudiando es verdad. Es decir, va a tener justificación, ¿no? No es acertar por suerte. Y eso es siempre en una comunidad esténica, una comunidad de justificación. Alguien propone algo, otro va a contradecir, otro va a poner otro argumento, otro no. Pues cuando llegas a un acuerdo de la justificación, en ese consenso, digamos, se da la justificación, ¿no? Ahora, ¿a qué cosas puedes recurrir para justificar una proposición, una hipótesis, en una investigación, lo que sea? Por un lado, se puede recurrir para justificar a la percepción, ¿no?
es que he visto, es que he escuchado, es que en la observación en un laboratorio ha salido esto, la percepción. O la razón, es decir, si uno lo piensa de esta manera y de esta manera y respetando estos principios lógicos, es que sale eso. No se puede sostener otra cosa si no estuvieras contradiciendo tal principio, entrar a las relaciones de inferencia en el sentido del racionalismo, ¿no? O puedes recurrir a la memoria, piensa, por lo que se sabe y por lo que han dicho en la comunidad, o el abuelo tal, y además no solo esos abuelos, sino otros también recuerdan lo mismo, pues puedes recurrir a la memoria también, etcétera. Hay muchas cosas en las que se puede apoyar la justificación. Ahora, aquí quiero, vamos a compartir otra diapositiva. Aquí vamos a entrar al otro aspecto. Al saber algo, nos referimos a las cosas, a los objetos del mundo. Y podemos hablar de todo el mundo, de toda la realidad. ¿Qué es la realidad? ¿Qué es la existencia? ¿Qué hay? ¿Qué hace que las cosas sean de esta manera o de otra manera? ¿O cómo accedemos a ello? El ser de las cosas, ¿no? En la anterior sesión estaban preguntando sobre la ontología precisamente, ¿no? Entonces voy a pasar un poco a esa otra Naimara, ¿cómo se entendería desde la ontología? A ver, miremos. Aquí. Ya, se ve la diapositiva, ¿cierto? Sí, Sí, sí se ve. Muy bien, entonces hemos estado abordando varias cosas, ¿no? El conocimiento tiene que ver con una proposición, un sujeto que lo cree, tiene que ser verdadero y tiene que ser verdadero respecto al mundo. Entonces, ¿qué es el mundo? Ahí vamos a entrar un poco en la ontología. No hay mucho tiempo para extendernos a todo lo que está desde la metafísica, desde la ontología, la filosofía tradicional occidental, pero básicamente es eso lo que hemos estado diciendo, ¿no? La epistemología tiene que ver con nuestro conocimiento de lo que es. Y eso, lo que es, tiene que ver justo con la metafísica, ¿no? Con la ontología, ¿no? El conocimiento versa sobre el mundo, ¿cierto? Si se sabe algo, es sobre ese algo se supone que está existiendo en la realidad, ¿no? Entonces, esta cuestión se puede abordar de tres maneras, ¿no? Desde la filosofía más general, ¿no? Desde la ciencia particularmente y desde el lenguaje, ¿no? Desde tres grandes perspectivas. Desde la filosofía podemos hablar de la ontología, ¿no? El ser de todo lo que hay. Desde la ciencia podemos hablar del realismo, o lo que existe cuando hay teorías científicas que hablan de la realidad. Esas teorías, ¿a qué se refieren? ¿Realmente existen lo que dicen? Ok, ¿no? O desde el lenguaje podemos decir cada palabra que hablamos o un enunciado entero. ¿A qué se refieren? ¿Cómo es que designan las palabras, el discurso, a las cosas a las que se refieren, ¿no? El ser, lo existente y las referencias. Podemos hablar en esos tres grandes sentidos, ¿no? Bueno, esto nos vamos a saltar un poco la totalidad de lo que es, ¿no? Eso estudia la ontología, ¿no? El ser de los entes. Podemos hablar igualmente desde los griegos, pasando por Hegel, y hablar del ser o Heidegger en el siglo XX, etc. Pero no vamos a entrar mucho en eso. En Aymara, primero diríamos que por alguna razón no tenemos el verbo ser, ¿no? Como puede ver quizás en el quechua, ¿no? No hay el ser como una expresión primera. ¿Qué nos hace pensar eso? Que en el Aymara no se parte del ente, de lo que es, sino que se llega a ser algo.
el acto de ser algo es posterior al no ser, al cambio, a la culminación, no sé. Antes hay otras cosas, ¿no? Otros aspectos. Entonces no es una raíz, no tenemos una raíz, ¿no? Tenemos dos sufijos. El sufijo existencial locativo, el inca, ¿no? Por ejemplo, utancaña, estar en la casa, ¿no? Estar en, eso es un, ¿no? El estar. También tenemos el sufijo existencial fijo, la diéresis, el alargamiento. Por ejemplo, jaquiña, ser quien, ¿no? O podemos hablar, no sé, utaña, ser casa, o iscaquiña, ser pequeño. Entonces, ese alargamiento indica ser algo, ¿no? Estar y ser, entonces, no son categorías fundantes, como en Occidente, sino que son, entre comillas, accidentes o cualidades relacionales, eso sería mejor decir, ¿no? Entonces, las cosas pueden estar en aquí, en allá, espacialmente, o pueden ser esto, o pueden ser aquello, temporalmente. Así podemos resumir, tratando de... Entonces, no vamos a hablar del ser, sino del devenir, ¿no? Un suceso en el mundo es, bueno, esto es otro aspecto. Entonces, siendo así la realidad que no partimos de algo, un ser, un fundamento universal que hace ser a todo lo que existe, no partimos de esa manera, sino en Aymara más bien vas llegando a ser poco a poco temporalmente. Somos transitorios, quizás podemos decir también, ¿no? En ese sentido, ¿cómo expresas en Aymara qué es lo que sucede aquí? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es esto? Entonces, eso en Aymara es camachiza. ¿Qué está pasando? Podría traducirse así, pero en realidad más propiamente es ¿qué está haciendo? ¿Qué se está haciendo? O sea, alguien está haciendo algo en ese sentido. Camachiza, con las camachi. Entonces, ¿qué sucede? Pero en el sentido de quién o qué está haciendo qué. Tienes más bien ese sentido, ¿no? Profesor, por favor, ¿puede repetir camaquiza? ¿Cómo se escribe, por favor? Ya. Gracias. Sí, está bien, gracias. Decíamos cómo se nombra un suceso, algo que sucede, ¿no? O sea, ¿qué está pasando aquí? En castellano decimos, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Eso, ¿cómo se dice en Aymara? Pues, camachiza, camachiza, así se dice. Pero el verbo sería camachaña, eso sería suceder, pero no es suceder como diríamos, es que otra vez, repito, ¿no? Es que no hay un ser ya dado y por tanto se está, digamos, esto es así, o sea, no hay un ser predado, digamos, ¿no? Sino las cosas se están haciendo, ¿no? Alguien hace algo. Entonces, si algo se cae, pues el suceso es que un objeto está cayéndose, digamos, ¿no? Entonces, la pregunta de la Aymara va a ser, ¿quién ha hecho eso? ¿No? Entonces, es como o sea, es como si el mundo fuera una colección de voluntades, ¿no? O sea, alguien hace algo, alguien quiere hacer algo, está causando que se haga algo, en ese sentido, y por eso el Aymara va a decir camachiza. Por ejemplo, en la cocina, no sé, la señora está cocinando y, no sé, hace caer una taza. Alguien que está viendo eso va a reaccionar, ¿cama estás? ¿Cómo es cama está? O sea, ¿qué estás haciendo? ¿No? No va a preguntarse, como decir, causalmente, qué ha, digamos, un mundo predado, qué está causando en qué, sino como que estás refiriéndose a alguien hace algo. En este caso, la señora ha hecho caer, o quizás el viento, o sea, hay como, todo puede tener voluntad, digamos, ¿no? Entonces, hay querer hacer algo y hace suceder algo. En ese sentido, camachaña es suceder, pero en el sentido de hacer qué, ¿no? O qué hacer también. Eso sí. Creo que vamos a ver un poquito más después con este verbo, pero introduzco de esa manera, ¿no? Entonces, Muchas gracias. Muchas gracias. el otro aspecto es, en Aymara tampoco tenemos una noción como que de realidad. En castellano, en inglés, hay eso, ¿no? Realidad. En castellano, ¿qué es la realidad? Bueno,
es lo que es independientemente de lo que conocemos. Y yo, el sujeto humano, yo, tú, podemos conocer algo, pero ese algo que conocemos está en nosotros. Nosotros lo estamos viendo, sintiendo, pensando, sabiendo, escribiendo, describiendo, ¿no? Pero la realidad es lo que más allá o fuera de lo dicho, lo pensado, está ahí. Eso, ¿no? Lo que es independiente a lo conocido. Ese es el concepto de realidad, ¿cierto? O lo que simplemente es verdadero. En Aymara no hay un término para decir eso, ¿no? Lo independiente de lo conocido. Tampoco hay la otra manera de entender la realidad, es decir, lo externo a lo interno. No puedo decir eso, no hay una palabra para decir eso. Entonces, ¿cómo entendemos la realidad de la imagen? A eso entramos ahora, ¿ya? Porque de todas maneras sí es clarito, ¿no? Para cualquier aymara, al hacer algo, al movernos en nuestro entorno, sí interactuamos con lo que nos rodea, ¿no? Salimos de la puerta, nos chocamos con algo, o sentimos el viento, alzamos algo, o sea, esa interacción con el entorno, ¿cómo se describe? Podemos partir de eso, ¿no? Del checa ya hemos hablado, ¿no? ¿Cuándo es checa? ¿Cierto? Ahora, hay como que 3 categorías, vamos a decir, en esto de la realidad. Podemos partir de lo más básico, de lo más, sí, básico, para ir armando como ladrillo por ladrillo para decir, así es la realidad, así llegamos a la realidad. Lo básico sería el kuna, que se puede traducir por el qué, ¿no? La pregunta ¿qué es? ¿No? Pero en realidad no, tampoco es solo la pregunta ¿qué? El kuna, porque puedes decir kuna y mano. Ahorita lo tenemos, aquí solamente voy a distinguir esas 3 categorías. El kuna se parte de ahí, es lo indeterminado. Luego eso indeterminado ya se nos aparece como algo, como eso. Eso es el uka, aquello, esto, ¿no? Uka. El uka ya es algo mensurado, ya es algo ubicado en un lugar. Es lo que ya hemos hablado, ¿no? Estar en la casa, estar encima, estar en la cancha, estar en, ¿no? O ser algo, que llamamos en japiña, ¿no? Es caquiña, el alargamiento. El uka ya tiene esas cosas. Y la tercera categoría es cuando ya pasamos con las formas de conocimiento que hemos estado hablando, ya pasamos a entenderlo. Y al final podemos señalar, esto es así, esto es de esta manera. Eso es el akam o ukama también se dice, ¿no? Entonces, a ver, vamos a seguir ampliando estas 3 categorías. Kuna, uka y akam, así. El existir es simplemente utjaña, ¿no? Y tiene varios sentidos el existir. Ahorita también entramos. Bueno, ¿por qué tendríamos que hablar de la ontología? Bueno, hay una reflexión previa, ¿no? Que lo vamos a decir muy rápido. Es que si un conocimiento no es pertinente a la realidad, entonces vamos a caer en el autoengaño y a las autocontradicciones. Por eso es bueno preguntarnos sobre qué es la realidad para la imagen, ¿no? Y además, si no hay correspondencia entre la ciencia, el conocimiento, la sabiduría y la realidad, entonces todo conocimiento no va a hablar de nuestra realidad. Nos vamos a referir a otras realidades. Si vamos a hablar del ser, vamos a estar refiriéndonos en el sentido griego, ¿no? Del ser, o en el sentido teológico, de que Dios lo ha creado todo, etc., ¿no? Entonces, por eso es pertinente que nos preguntemos qué es la realidad para el animal, ¿no? Como hemos dicho ya, aquí simplemente lo repetimos, no partimos de lo que es, sino que llegamos a ser, ¿no? Eso es. Entonces, ¿qué es? Aquí la pregunta sería, entonces, antes de ser algo, ¿qué somos? ¿O por qué
por qué momentos pasamos hasta llegar a ser algo. Eso más bien podríamos preguntarnos. Y algo sencillo es, por ejemplo, o sea, podemos ser muchas cosas. No vamos a poder llegar ahorita, falta todavía mucha reflexión para decir qué somos, qué somos antes de ser algo. Esa pregunta no tiene todavía una respuesta. Pero los ejemplos muy sencillitos en Aymara nos hacen pensar, ¿no? Por ejemplo, para decir hachawa, o sea, para ser grande, has tenido que pasar por una etapa de crecimiento y te vas haciendo, vas creciendo hasta hacerte grande, ¿no? O sea, hay una etapa. Entonces, ¿qué etapas se siguen? Lo que no es todavía, en Aymara se dice janira. Todavía, lo que no es todavía, lo que no es aún. Luego se puede ingresar al proceso de lo que sobreviene después, ¿no? Con el sufijo ta. Entonces, primero, lo que no es todavía. Luego, con el sufijo transformativo ta, pues decir, se está convirtiendo en. Entonces, hachap, taña, ¿no? Todavía no es, pero se está convirtiendo en. Entonces, se está volviendo grande. Y luego va a llegar a ser. Pues, ha, ese es otro sufijo, terminativo ha. Hachajiwa, hachajaña. Entonces, hay como esos momentos que los sufijos un poco nos llevan a pensar, ¿no? Ya es grande. Recién puedes decir hachawa, es grande. Llegas a ese tercer momento que decíamos, ¿no? Del kuna, el uka y ahora ukama, ¿no? Entonces, ya es grande. Evidentemente es grande, ¿no? Esto ya un poquito ya lo hemos mencionado, esos dos sufijos para decir estar en y llegar a ser, ¿no? Aquí el otro problema. Hay toda una discusión entre los lingüistas de decir si había un verbo antiguo en Aymara para decir ser. Solo que es muy interesante, no es el mismo ser del ser griego, o todavía en castellano también el ser, o en inglés, sino tiene su particularidad, ¿no? Bertonio, al que casi todos los lingüistas recurren, que ha registrado, hecho sus estudios y tenemos su diccionario de Aymara de 1612, todavía registra ese verbo, cancañi, ¿no? Tiene un sentido actual que es cancaña, es asar, ¿no? Poner al fuego y hacerse un asado de carne, ¿no? Y no es ese cancaña de asar, sino el otro. Nos referimos a su otro significado. Es muy complicado traducirlo, ¿no? Puede ser o la esencia que expresa una cualidad o circunstancia, como en hanku cancaña, cualidad de ser blanco. O blancura, podemos decir, ¿no? O el carácter de ser blanco. Eso es el cancan, ¿no? No es como el ser tradicional, sino la cualidad o circunstancia de encontrarse en una cualidad, así mejor diría, ¿no? O también podemos decir como que es la naturaleza, el carácter, la condición de ser algo, ¿no? Happy cancan, se dice, ¿no? Otra vez aquí no estamos diciendo tostar, asar a la persona, sino estamos diciendo la humanidad, pudiéramos traducir así, o yampu cancaña, la blandura o el carácter amable de una persona. Yampu es lo suave, amable, esa cualidad que una persona puede tener. Yampu cancaña, pues su cualidad de ser amable, de ser blando, ¿no? Ahora, ¿cómo lo analizaríamos este verbo cancaña? La raíz podría ser K. Quizás tiene que ver con el mismo K del quechua, ¿no? Del verbo kai. Pues la raíz es el K, ¿no ven? El quechua. Quizás en el aymara también es ese mismo K, solo que en el aymara ya se ha aumentado el sufijo inka.
Eso que dicen, ¿no? Utancaña, estar en la casa, ¿no? O estar en el ceso, estar en el lago, estar en el auto, etc. Inca. Entonces, ¿qué quiere decir? Cancan. Ser, estar, mira, ambos estuvieran concentrados, pero estaría predicando, o estaría indicando estar en tal condición, encontrarse o ser, de ser o de tal o cual carácter. Por ejemplo, cancaña, para aplicar ese sufijo inca, es estar ahí, ¿no? Quitincaña, es estar en quién, ser de quién. Quitinquisa, preguntas, ¿no? ¿De quién es? Entonces, inca también no es solo estar en sí, sino se puede traducir también como ser de quién, o sea, pertenecer a quién, ¿no? Ese inca. Entonces, incluso puede ser en sentido durativo, ¿no? Como el participio presente. Por ejemplo, Munkiri, ese K puede tener que ver con el inca, ¿no? El que está manteniéndose en una condición, ¿no? Ahora, si ser algo entraña estar en ahí o ser una cualidad, aquí podemos poner un ejemplito más de cancaña. Digamos, auki cancaña pampija, podemos decir. Auki cancaña, es decir, en su condición de ser papá, puede reñirle, puede corregirle. Así, auki cancaña pampija, estando en esa cualidad, condición de ser papá, en ese sentido, ¿no? Es encontrarse en una cualidad. Ahora sí, si ser algo entraña estar en ahí, o ser una cualidad, entonces, ¿qué es un suceso en el mundo? Aquí, ahora sí, vamos a precisar un poquito más. Vamos a entender la realidad, entonces, como poblado por objetos, claro, ya Anaka se dice. En el mundo están cosas, ¿no? Utensilios, cosas, objetos, lo que normalmente entendemos. Pero esos serían como nodos, como unos pequeños amarros. Y la realidad, aparte de esos nodos, objetos, también está poblada por relaciones entre esos nodos. ¿Y qué son esas relaciones entre las cosas? Son acciones. El Aymara lo va a entender como acciones. Pues son vínculos activos entre los nodos, entre las cosas. Una cosa hace, como si tuviera una voluntad, hace otra cosa. En ese sentido, ¿no? Entonces, en ese sentido hablábamos camachañas, ¿se acuerdan? Hace datos, ¿quién hace algo? Un suceso es un resultado de alguna acción consumada, como un experimento. Es el movimiento que alguien, un agente, hace. Lo hecho es el efecto de ese movimiento de la gente, ¿no? Así, de esa manera vamos a entender. Entonces, las cosas, esos nodos que decimos, cada cosa tiene su nombre. Ahí está un montón de léxico, un montón de nombres, sustantivos, ¿no? Suti, ese es el nombre. Entonces, esto es pala, esto es piedra, esto es cerro, collo, etc. O sea, todo está nombrado. Eso es muy fácil de entender. Pero las cosas, los objetos, no solo son cosas inertes que se nos oponen, ¿no? Ese es el objeto, ¿no? Es lo que objeta al sujeto, lo que contradice al sujeto. Sino que en el Aymara las cosas, los objetos, se entienden como sujetos, o sea, hacen algo, tienen capacidad de acción, siempre están haciendo algo, las cosas, los objetos. Entonces, son sujetos no humanos, tal vez así podemos entender, todas las cosas, ¿no? Por eso en Aymara muy tranquilamente, muy comúnmente se dicen estos dos sufijos, ¿no? Cualquier, o sea, el infinitivo ña que verbaliza, lo vuelve acción, se lo puede volver también en adjetivo, ir. Por ejemplo, hachaña es llorar, pero todo lo que llora es hachiri, el que llora, ¿no? Entonces, una persona puede llorar, es hachiriwa, pero una papa también puede llorar, papa hachiriwa. O sea, todo puede volverse como agente de cualquier acción.
Eso quiero decir, ¿no? Entonces, en ese sentido, las cosas son actuantes, actantes. Así lo vamos a decir. Ahora, partiendo de eso, cuando en el trato con el mundo, ¿no? Al interactuar con el mundo, al contemplarlo, nos preguntamos, kunas kamachi, lo que decíamos hace rato, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Lo que encontramos, lo que está ocurriendo, ¿no? Al suceder. Kamachani, ¿qué está haciendo? ¿No? El hecho, el evento, lo realizado por un agente, los actantes que hemos dicho, ¿no? Todas las cosas pueden hacer, tienen capacidad de acción. Y eso luego pues, se va a ir especificando, ¿no? Cierto tipo de objetos que hacen, otros, cierto tipo de objetos que hacen, etc. ¿Quién hizo y qué ha hecho? Eso es el kamachi. Pero ahí lo podemos aumentar muchas cosas, ¿no? Kamachi usasasan, ¿qué diciendo? No solamente hacen, sino que dicen algo al hacer. Que el ser humano puede interpretar. Que diciendo que está pasando esto, ¿no? Entonces, siempre la Aymara va a tratar de encontrar cualquier, digamos, cualquier acción de una persona puede tener efectos en este sentido de causar acciones en el resto del mundo. Por eso es que desde los urbanos ya no entendemos, ¿no? Pero en el mundo rural todavía es muy común decir, un hilakata, una autoridad, no puede hacer cualquier cosa, tiene que cuidarse, limitarse de algo. Hay cosas prohibidas, por decirlo así, ¿no? Y cuando falla en esas acciones, ocasiona otras acciones, quizás no intencionales, pero ocurre. Por eso es que el maico ha debido andar mal, es que la maikutaika, la esposa, la autoridad del maico, no ha hecho alguna cosa, entonces por eso la gente se está muriendo, por eso hay accidentes, siempre se relaciona de esa manera, ¿no? Las acciones de uno y de las cosas tienen efectos en las acciones de otro. Bien. Ahora la siguiente pregunta sería, ¿y cómo encuentras la explicación de que algo sucede? Ya hemos dicho, las cosas tienen capacidad de acción, siempre hacen algo. Y además pueden hacer diciendo algo, nos quieren comunicar algo, así como las personas, ¿no? Entonces ahora nos preguntamos, ¿cómo el Aymara lo explica? ¿Ha sucedido algo? ¿Y cómo va a explicar por qué y cómo ha sucedido eso? Cualquier fenómeno, ¿no? Cualquier evento. Entonces, cuando se trata de buscar razones de un hecho, en las acciones humanas estará el laico, esa categoría laico, que podemos traducir como motivo. Kuna laikusa, ¿por qué motivo has hecho algo? Pero este laico, este motivo, es como si te estuviera jalando por delante, ¿no? Entonces, la motivación es como un jalón, como una atracción que te da por algo que se viene, ¿no? Y tiene que ver con el aprecio. Entonces, el laico, por eso es más humano, ¿no? Laico tiene que ver con el aprecio. Huma laico, por ti, hijo, por ti, o sea, una persona que quieres mucho, de una familia, de una amistad, a eso lo puedes aplicar, ¿no? Más propiamente. Hupa laico kiwa, por ella, ¿no? En ese sentido, ¿no? La otra categoría es el yani. Quizás se puede traducir como pretexto. Kunayanis lurpachan. ¿Con qué pretexto, buscando qué cosa habrá hecho? ¿No? Es muy difícil ahorita encontrar una traducción exacta, pero es como una causa que empuja por detrás, ¿no? Tiene que ver con cierta arbitrariedad, ya no con cierto aprecio, es que por ella, es que por él, pensando en él, como era el laico, sino es como algo arbitrario, difuso, no es muy claro, ¿no? Pero que te empuja, ¿no? Entonces, con una llanis, pero siempre tiene que ver con una voluntad, es que queriendo, ¿no? En ese sentido más o menos, ¿no? Ahora, en cuanto a las relaciones causales, eso en la ciencia física
En las ciencias naturales eso es clarito, ¿no? El mundo es una relación de causas. Algo sucede porque hay una causa que lo ha empujado a que suceda algo, ¿no? Ahora, eso en Aymara, ¿cómo se entendería? Ahí tenemos como que el sufijo causativo, se llama, el ya, ¿no? Entonces, tincuña, por ejemplo, es caer, ¿no? Tincuña. Pero tincuyaña es el ya, ese es el causativo, es hacer que se caiga. Es causativo porque algo ha ocasionado que se caiga. No sé, un tropezón, un viento, un empujón, lo que fuera la causa, ¿no? Es causa. O otro ejemplo, naktayaña, encender. Entonces, es un cerillo, es un fósforo, el que ha empezado, o un rayo, lo que fuera, que ha hecho empezar a hacer arder fuego, ¿no? Encender, naktayaña. Ese sufijo ya estuviera expresando la parte causativa. Puede ser humano, aquí están los dos, ¿no? Puede ser humano como también no humano. Porque hemos dicho, ¿no? Todo objeto es sujeto no humano, porque tiene capacidad de actuar, ¿no? Eso es. Y lo que decíamos, aunque no hay la noción de realidad como lo que es independiente de lo que conocemos o lo que es interno, sí podemos hablar de esas tres categorías que decíamos, ¿no? El kuna, el uka y el akam. Vamos a entrar a un poquito precisar mejor eso. El kuna. ¿Qué es el kuna? Es el empiezo de la realidad, podemos decir, ¿no? Cuando algo está indeterminado, pero no es la nada, ¿no? En Hegel, en ontología, en metafísica, es el ser y la nada son lo mismo, porque de la nada, en su contradicción, va a ser, después va a llegar a ser. No es en ese sentido de juego, ¿no? Sino es lo indeterminado. Quizás no hay la nada. Sería meternos en otro problema, no voy a saltar eso, el vacío y todo eso. Pero el kuna es que ya hay algo, ¿no? Ya hay algo, solo que no está determinado, no podemos señalarlo todavía. Tiene estas características, algo así. Sino todavía es un algo que no se sabe, se desconoce todavía, pero en el sentido, por ejemplo, de decir kunas chia, ¿qué será pues? Pero es algo, ¿no? O que todavía no es. Kuna pasai, se dice, ¿no? Sea lo que sea, kuna pasai. Pero sí existe, sí se tiene. Por ejemplo, se dice han kunani. No quiere decir que no hay nada en absoluto, sino que tiene, pero no tiene. No sé cómo se podría entender eso. Es que la traducción aquí nos traiciona, ¿no? No tiene nada. En castellano podemos decir, pero es que no es cierto, es que no tiene nada, sino está allí, es algo, pero no podemos decirlo, algo así, ¿no? Incluso puede denotar todo. Takikuna. Mira, ese kuna aquí no está diciendo nada, sino más bien está diciendo todo. Taki es todo lo que hay. Takikuna es todo lo que hay. Ese kuna es muy complejo. Solo podemos decir que pues, lo indeterminado no está precisado cognitivamente, está ahí, es algo, pero no sabemos todavía, ¿no? Y además puede ser diverso. Kunaimana. Esto, aquello, lo otro, lo diferente, lo que urgente. Eso sería kunaimana. Tiene esas características el kuna. Ahí empezamos, ¿no? Por el kuna. Pero esto se complementa con lo espacial, ¿no? Lo material se complementa con la especificación, o mejor dicho, con la aún no especificación espacial. Kauki, con eso se complementa el kuna. Kauki sería dónde, pero tampoco estamos hablando de un lugar específico, sino lo aún no especificado. El lugar del hecho, pero no está definido bien. Kaukinsa, puede decir. O sea, eso es donde quiera. En algún lugar, pero donde quiera, ¿no? Tampoco está conocido todavía, pero connota algún sitio, ¿no? Hasta alguna parte, desde alguna hasta otra, algún parte. Kaukit, Kaukikama, por ejemplo. O sea, no se sabe dónde ha empezado, pero es un sitio.
tampoco se sabe dónde va a terminar, pero es un ciclo, ¿no? Entonces se puede decir, kunas kaukis past. Esto es una formulación, una frase muy interesante. Lo que sea y donde sea que pase, y va a seguir, ¿no? Este es el primer nivel, es difuso, es indeterminado, ¿no? El kuna y el kauki. Después pasamos al uka. Eso sí ya es determinado. Aún no está conceptualizado, ¿no? Pero ya es mensurable, de cierto tamaño, ya es ubicable, ya es medible incluso, ¿no? Es lo que está ante los ojos y está ante la mano, para parafrasear un poquito a Heidegger, ¿no? Lo que está ante los ojos, lo que está a la mano. Eso sería el uka, que es la mirada inicial, el primer tanteo, diríamos, de lo que estamos experimentando en el mundo. Por un lado es algo ya susceptible de ser señalado. Eso es pues, podemos señalar, ya, podemos enfocarlo, está visualizado, ahí localizado. Pero en el Aymara podemos esto dividirlo, desglosarlo en 4. Esto también es muy interesante. Quizás de aquí se puede hablar de tetraléctica, todo eso que se habla un poco, pero ya hay esta división de 4. El uka está en 4 momentos, en 4 espacios, o en 4 cercanías, vamos a decir. Una cosa es el esto, acá, ¿no? Acá. Es lo que está junto a mí, lo que está conmigo, lo que puedo decir, esto. Después está uka, eso, el que está contigo, o sea, ya está un poco lejos de mí, está contigo, o está más allá, ¿no? Un poquito rodeando. Y lo que está mucho más lejos, haya, aquel, podemos traducir, ¿no? Y lo que está mucho más allá de aquel, lo que está al otro lado, Kuri, ¿no? Más allá de aquí. Ya se subdivide el uka en estos 4 círculos concéntricos, por decir, de la mirada, ¿no? También podemos decir, en otro sentido, aksa, este lado, uksa, ese lado, o kaisaja, ¿no? Aquel lado, o kuraja, al otro lado que ya no hemos visto, pero alguien nos puede informar, o alguien visitante, etc. Hay como que esos 4 niveles de ukka. Eso que está ahí, proporcionado, tanteado, mensurado, y mensurado en el sentido de medido, ¿no? Fijado. Por ejemplo, el uka o el aka es lo mismo. El ukaya, kuri, ¿no? Nos podemos decir akcha, de este tamaño. Ukha, de esa cantidad. Por eso hablamos que ya está tanteado, ¿no? O ese momento. Ukha también es ukha. Ukapach, ese momento, esa hora. Ukarsa, esa hora, ¿no? O akama, como ya es comparable. Incluso se puede identificar ukniri, akniri, ¿no? Entonces puedes identificar como aquello pues, ¿no? Ukakuch, en ese caso sí. Y finalmente llegaríamos a como un tercer nivel, ¿no? Cuando ya entran aquí todas las formas de conocer, que vamos a seguir hablando en la siguiente sesión. Con esas formas de conocer, ya llegamos a la determinación de la realidad. Ya conceptualizado, conocido, comprendido, claramente definido. Esto ya sería la realidad conocida para la Aymara, ¿no? Cuando ya podemos decir akamawa, ukamawa, ¿no? Ya se sabe hacer algo, entonces ya sabes cómo se hace algo. Entonces puedes señalarlo con todas las propiedades y características. Así es, ¿no? Así se hace akamawa luraño, ¿no? Es decir, lo que es esto o aquello, ahora ya es un hecho demostrado. Entonces, lo existente, aquí podemos decir, ¿no? Lo existente es la unión de las dimensiones fisicalista, el objeto, el suceso, como actante, ¿no? Pero también la percepción del sujeto, la parte fenomenológica, y la parte ideal, las abstracciones, la parte conceptual, la parte de la sabiduría.
La conjunción de eso ya sería la realidad conocida para el Aymara como Ukham o Akham, ¿no? Y el existir, finalmente, como habíamos dicho, por la etimología en el castellano, el existir es lo que estaba dentro, lo que estaba al interior de algo, llega afuera, se exterioriza, entonces eso es el existir, ¿no? Pero en Aymara tiene otro sentido, no es así como esa etimología. En Aymara, el utjaña, que es existir de ser algo real, en ese sentido, utjaña, pero también quiere decir el haber, aquí hay o no hay, en ese sentido. Pero utjaña también significa vivir en un lugar, por ejemplo, vivir en una casa. Kaukans uthasti, donde estás viviendo. Incluso utjaña significa las provisiones que podemos tener para vivir en la casa, ¿no? Los alimentos, tenemos guardaditos los alimentos, que nos va a servir para cocinarnos todo un mes, todo un año. Esas provisiones, la tenencia, también es existir, ¿no? Las posesiones. Puede haber todo, ¿no? Ya sea alguito, tapikuna uti, todo puede haber en ese sentido, o uka uti, algo especificado, o un objeto, ¿no? Kala uti, hay la piedra, uta uti, hay la casa, o un hecho. Akamau uti, ¿no? Akamau, ya es el hecho conocido, pero existe en ese sentido, ¿no? Y podemos señalar otros sentidos más quizás, pero yo me quedaría aquí. O su negación también. No existe, podemos decir, kaniut, kiti, no hay. Aquí otra vez no quiere decir la inexistencia como vacío o la nulidad o la nada, sino su carácter de que no está provisto aquí, digamos, en ese sentido, ¿no? Y todavía hay otros sentidos, habitable, convivir, establecerse. Utjaña puede adquirir otros sentidos, ya más específicos. Bueno, aquí me quedo, porque podemos seguir hablando también de géneros de la realidad, ¿no? Sectores, regiones del ser, por decir. Una cosa serían los objetos yanaka, otros pueden ser los animales, ¿no? Uyuanaka, los criados, ¿no? O puede ser la gente, Hake, toda una región de la realidad. Hake, ¿quién es Hake? ¿Quiénes somos Hake? ¿No? O los que saben ir, etc. O la tierra, Urak, podemos decir. Y con el Urak Pachan, la totalidad de la tierra, podemos decir. O el campo, etc. Entonces, habría muchas regiones del mundo, de la existencia. Y yo me quedo aquí, hermanos, no sé si hay ¿alguna duda, alguna pregunta? Les escucho. ¿Se han dormido? Ah, Profesor, una pregunta de la parte de la definición de lo verdadero para el Aymara. Nos decía que es parecida a la definición tradicional que se da. La tabla de valores que nos enseñan, bueno, tradicionalmente de verdadero, falso, y luego luego la lógica a partir de eso, entonces, ¿sería igual en el Aymara o tenemos más valores además de verdadero y falso? ya, eso lo vamos a tocar la siguiente sesión, cuando veamos, cuando nos dediquemos a abordar el lupiño, o sea, el pensar en Aymara. Y solamente voy a adelantar diciendo que el pensar, es decir, el razonamiento en Aymara, el lupiña, no solamente se limita a operar con la lógica inferencial, deductiva, bivalente, la lógica clásica aristotélica, ¿no? Es decir, solo habría verdad y falsedad. Si algo es verdad, tiene que ser verdad, no puede ser, o puede ser falso, no puede ser ambas cosas, ni puede haber un tercer valor de verdad, eso dice la lógica clásica, ¿no? Entonces, no se limita a eso, el lupiña. El lupiña puede operar con otras lógicas no bivalentes. Por eso puede adoptar lógicas modales, ¿no?
No hay una sola manera de ser verdad, verdad necesaria, sino puede haber una verdad contingente, una verdad posible o una verdad imposible, y quizás esas 4 modalidades hay, ¿no? En la lógica modal clásica, pero hay otras, puede haber otras modalidades, y en Aymara hay como unas 8 o más maneras de manejar la incertidumbre, ¿no? Hay cosas que son más verdaderas, hay varios sufijos que nos sirven para eso, ¿no? Hay cosas que son más verdaderas, hay otras cosas que no son tan verdaderas, hay otras cosas que son negación o falsedad, negación de la verdad o falsedad, pero pueden ser más falsas o menos falsas. Entonces, podemos decirlo en conjunto, grados de incertidumbre, hay eso, con los evidenciales también se puede manejar eso en Aymara. Entonces, respondiendo inicialmente, porque lo vamos a ver un poquito más cuando abordemos el Lupiña, hay otras cosas. La discusión está en cómo defines un valor de verdad, ¿no? Lo que hasta ahora se ha trabajado, hace ya unos 30 años más, con el ingeniero Iván Guzmán de Rojas, su famosa propuesta de lógica trivalente, es decir, bueno, recuperando también a Lukasiewicz y otros que han trabajado en el siglo XX, más allá de la lógica binaria, han trabajado con otros valores de verdad. Entre verdad y falsedad habría un tercer valor intermedio, que puede ser tanto verdad o tanto falso también, o ni verdad ni falso. Cualquier significado que le asignemos está al intermedio, ¿no? Entonces eso sería el ina. Pues checa sería verdad, ari sería mentira, o falsedad, pero ina sería el valor intermedio. Y eso se combina con el sufijo chi. Inas chekachi, inas ari. ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Quién sabe? No se sabe. Es un valor indefinido, indeciso, o pues ahí está la discusión. ¿Cómo definimos ese tercer valor de verdad? Ahora, hay otras propuestas que dirían, hay otro cuarto valor de verdad. No está trabajado todavía, son como hipótesis aisladas, pero lo vamos a ver en su momento. Por ahora solo digo eso. ¿Alguna otra duda más, quizás, hermanas, hermanos? Bien, si no hay entonces, un gusto haber compartido con ustedes. Gracias por la paciencia. Espero que lo hayan seguido. Si no, la grabación en otro momento habrá para considerar lo que hemos hablado hoy día, ¿no? La verdad, esa manera de definir el conocimiento, y lo último que hemos estado diciendo, ¿no? La realidad, cómo se podría armar desde el Aymara, desde el Kuna, desde el Uka, hasta llegar hasta el Ukama, cuando ya tendríamos la realidad más o menos comprendida. Bien, muchas gracias hermanos y hermanos, que tengan un buen descanso y nos vemos el siguiente martes. Allá, hermanos. Gracias. Buenas Buenas noches, Gilata. profesor. Hasta el siguiente martes. Gracias, profesor. Hasta el siguiente martes. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Listen. Buenas noches. Buenas Siguiente noches. martes. Buenas noches, buenas noches. Que descansen.